sino que también estamos produciendo equivalentes reductores, que eso se traduce, que vendría posteriormente. Si la célula nuevamente está en una situación de oxigenación normal, tiene mitocondrias, tiene flujo de sangre normal, tiene capilares sanguíneos, que eso va a permitir entonces que ella continúe con un ciclo del ácido tricarboxílico, una fosforilación oxidativa y una cadena de transporte electrónico. Entonces, el beneficio final, si es así, que estos equivalentes reductores van a entrar entonces dentro de la cadena de transporte de electrones, entonces el beneficio no sería de 2 moles ATP nada más, sino de 7 moles de ATP, 7 moles de ATP. Entonces, fíjense que el beneficio ya es mucho más grande. Pero resulta que no todas las células tienen. No traje mi guía, una guía de cosas que iba a hablar, que me faltó de hablar. Pero bueno, entonces, no todas las células tienen esa fortuna de continuar con la cadena de transporte electrónico, eso no tiene respiración celular. Y por eso es esa condición. Bueno, mira, la condición podría ser falta de oxígeno, estemos en una situación de hipoxia, estemos en una situación en la que no hay capilares sanguíneos o no hay suficientes capilares sanguíneos para la demanda energética, o carecemos de mitocondria. Entonces, en esas tres condiciones, la célula no va a tener ese beneficio energético de esos 5 moles de ATP que se van a producir a partir de esos equivalentes reductores. Y vamos a generar entonces lo que nosotros conocimos como fermentación láctica o glicólisis anaeróbica o vía anaeróbica de oxidación del piruvato. Como ven en esta diapositiva, pues entonces nosotros oxidamos la glucosa, producimos el piruvato y este piruvato entonces podría tomar en la biología humana, pues, y animal, podría tomar una oxidación aeróbica y una oxidación anaeróbica. Tomará una oxidación anaeróbica siempre y cuando tengamos esas condiciones que yo les dije: falta de oxígeno, deficiencia de capilares sanguíneos, ausencia de mitocondria, que va a hacer entonces que yo me oxide mi piruvato ahora a lactato, y bueno, ya ese lactato reduzca, perdón, el piruvato a lactato, y al reducir el piruvato a lactato, entonces se acabó ahí. No, ustedes van a ver que no hay producción energética, no hay consumo energético, simplemente estoy produciendo, como veremos posteriormente, únicamente los moles de ATP que se producen en... ¿Cómo se llegan esas condiciones donde no hay oxígeno? A ver, ¿qué condiciones podrían ser? Mira, si estamos hablando del músculo esquelético, un ejercicio riguroso, sí, que no tiene suficientes capilares sanguíneos como para irrigar la situación. Un infarto al miocardio, una célula cancerosa, todas esas situaciones hacen que yo tenga necesidad energética y no tenga suficiente oxígeno. Y para que se dé la cadena de transporte electrónico tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay cadena de transporte electrónico. Entonces, ahí nos lleva un poquito también a hablarles un poquito de lo que no les hablé en la clase pasada, que hay un marcador, bueno, hay una proteína que se llama el HIF1. Factor de crecimiento, factor factor crecimiento inducible, ¿sí? Y HIF1. Y el HIF1, bueno, esta proteína es una proteína regulada por situaciones en las que una célula pues necesita de esa capacidad de oxígeno, y bueno, acelera todas las enzimas glicolíticas. Todas las enzimas de la glicólisis comienzan a estar sobreproducidas y bueno, genera una glicólisis, bueno, una oxidación de glucosa hasta piruvato bastante grande, y después una glicólisis de tipo anaeróbica bastante elevada, y esto ocurre en las células cancerígenas. De hecho, si tenemos un tumor,
el tumor induce una pérdida de peso importante en la persona que tiene el tumor, y esto es debido básicamente a que el tumor no tiene, al ser un tejido que está naciendo porque sí, o sea, por ciertos factores genéticos o ciertos daños a nivel tisular, empiezan a crecer y ellos no tienen capilares sanguíneos. Y al no tener capilares sanguíneos, él tiene que nutrirse. ¿Cómo se nutre? Bueno, tiene este factor de IHIF1 que va a hacer que entonces, bueno, hago glicólisis, voy a obtener la glucosa de la sangre, y esa glucosa que yo voy a obtener, que es independiente obviamente de la insulina, la voy a captar independientemente de la insulina, pues esa glucosa la voy a metabolizar. Pero como necesito tanta energía para crecer, como tumor, como necesito tanta energía para crecer, me saludaron, no sé quién me saludó. Como necesito tanta energía para crecer, él va a continuar una glicólisis constante, pero su glicólisis, como no tiene capilares sanguíneos, es decir, no tiene oxígeno, el señor se va a hacer lactato, se producción de lactato. O sea que consumo glucosa, y la cantidad de energía que genero, que ahorita vamos a ver cuánta energía genero tan poca energía que solamente son los 2 moles de ATP que están aquí. Porque esto, señorita, tampoco se puede oxidar por la cadena de transporte electrónico. No puede ser oxidado en la cadena de transporte electrónico, nos quedamos con los 2 moles de ATP que se produjeron. Y esos 2 moles de ATP, pues, tiene que gastar y tiene que consumir toda la glucosa que tengamos para poder abastecer la necesidad del tejido. Por lo tanto, hay un gasto energético del ser humano que hace que entonces empiece a perder peso. Bueno, eso por un lado. A ver, ¿qué otra cosa me faltó de la clase pasada decirles? Hice unas noticas, las dejé en mi casa. No las dejé en la casa, no las vi. Bueno, déjenme ver si tengo por aquí. No. Bueno, entonces, normalmente, si el tejido tiene la capacidad oxidativa, es decir, tiene una mitocondria, si el tejido tiene la capacidad de tener suficientes capilares sanguíneos, entonces él continuará con una glicólisis de tipo aeróbica. Es decir, continuará entonces oxidando este piruvato, lo oxida hasta acetil-CoA, y este acetil-CoA comienza entonces a entrar dentro del ciclo y va a producir más equivalentes reductores, y la cadena de transporte de electrones pues va a estar activa porque hay un receptor final que es el oxígeno, y se va a traducir en muchísima más cantidad de energía. Por otro lado, el piruvato también podría irse a una fermentación alcohólica anaeróbica, pero esto no ocurre en los seres humanos ni en los animales, eso ocurre en las plantas. Bueno, porque las plantas tienen la capacidad de oxidar y producir etanol. Nosotros no tenemos esa capacidad, y menos mal, porque si no pudiésemos estar embriagados durante todo el día. Entonces, gracias a que no podemos producir etanol dentro de nuestro cuerpo, entonces ruta metabólica no la vamos a estudiar. Yo no sé si comenzar con esto. No, yo no voy a comenzar con esto, sino que voy a comenzar con otra cosita. Oxidación de la glucosa. Si esto no funciona, hay una que funciona a nivel citoplasmático. Hay una forma de oxidar ese NADH a nivel citoplasmático, y es a través de esta enzima, la lactato deshidrogenasa. Entonces, la lactato deshidrogenasa, que tiene una reacción que es completamente reversible, lo que pasa es que aquí en la diapositiva no está, pero ella es una reacción que es catalizada por esta enzima y que esto es completamente reversible. Yo puedo producir piruvato a partir de lactato, y también puedo producir lactato a partir de piruvato. Bueno, bajo esta condición que yo digo, necesito oxidar la glucosa porque soy una célula tumoral y no tengo mitocondria o no tengo oxígeno, ausencia de oxígeno, estoy en un infarto del miocardio y el corazón deja de recibir sangre, entonces una glicólisis anaeróbica es lo que ocurre. De hecho, existen numerosas lactato deshidrogenasa que yo creo que vamos a llegar. Si no llegamos allí, yo se los digo verbalmente. Déjenme anotarlo en mi cabeza. Entonces, fíjense que, volviendo acá, entonces la deficiencia de esta
la ausencia del oxígeno, la ausencia del mitocondrio, etcétera, hace que yo necesite continuar con la oxidación de la glucosa, y como yo necesito continuar con la oxidación de la glucosa, ¿qué va a suceder? Bueno, yo oxido ese NADH y el piruvato se reduce a lactato y continúa con el ciclo. Ella va a generar NAD. Y ese NAD que me proporciona va a hacer que yo continúe con la ruta glicolítica, porque mi necesidad es producir energía. Ah, que produzco menos energía, sí, pero estamos bajo una condición de un tejido especial. El glóbulo rojo, el glóbulo blanco, algunas células del ojo, la médula renal, pulsan con una glicólisis de tipo negro. O sea que nosotros nunca vamos a ver un glóbulo blanco que carece de mitocondria, puede producir una glicólisis de tipo aeróbica, va a producir una glicólisis de tipo anaeróbica. Un glóbulo rojo, el glóbulo rojo carece de mitocondria, averígüense por qué carece de mitocondria. ¿Por qué? Porque tiene que transportar el oxígeno. Claro, porque es un transportador de oxígeno. Entonces, ella también carece de mitocondrias, y por lo tanto, pues ellos necesitan continuar con la glicólisis, y ahora va a hacer una glicólisis anaeróbica. O sea que ellas lo que van a producir, fíjense que si se ponen a pensar un poquito más. Gracias. Viste que a ti se me lo prende. Con ese corte de pelo, pero que como no. Dos. Pero que no vaya visto, porque si no, no quedamos en nada. Hoy me saludó, ya vamos progresando. Yo creo que es que la semana pasada estaba Como nervioso. Sí, estaba como. Sí. Incluso he intentado escalado, pero pues son dos. Entonces la señora ahorita siempre es muy amable. Yo creo que nadie es muy amable. Ahí es como difícil. Pero bueno, hay que. Tuve suerte entonces. Sí, yo creo que tuviste suerte. Bueno, entonces quiere decir que lo que te perdiste es que, bueno, básicamente el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, la médula renal, algunas células del ojo, bueno, ellas pulsan con glicólisis de tipo anaeróbica. Y bueno, eso se traduce en que van a consumir más glucosa, y al consumir más glucosa, pues generan menos ATP, porque no pueden hacer este juego que está acá, pero sí van a continuar con la glicólisis porque generan nada. ¿Y ese cálculo lo podemos sacar? ¿Cuál cálculo quieres sacar? De que generan menos ATP. ¿Cuántos ATP se Lo vamos a generarían? sacar, sí. Cuando terminemos de sacar todo esto, que terminemos ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, que eso será ya para enero, vamos a determinar cuánto ATP se produce por cada molécula de glucosa si entra en una célula con mitocondria. Si no entra con una célula, si entra en una célula que no tiene mitocondria, que tiene todas las condiciones que les dije anteriormente, 7. dos. No hay más, no hay ningún cálculo que hacer. Dos. Entonces yo creo que hicimos la clase pasada que llegamos a la conclusión de que era 7. Porque habíamos dicho que este NADH podía entrar. Pero ahora le estoy diciendo la condición de que este NADH no puede ingresar, bajo todas estas condiciones que le he dicho. Y como no puede ingresar, esto es lo que ocurre. Genera lactato. Profe, las células del ojo que solo tienen glicólisis anaeróbica son las que están más expuestas. Más expuestas al oxígeno, sí. Todas las que están más expuestas al oxígeno son las que Solo no. el cristalino. Ajá, el cristalino, por ejemplo. De hecho, hay un dato curioso. En la piel, cuando nosotros sudamos, estamos haciendo ejercicio físico. Una manera de excretar lactato es a través del sudor. Nosotros liberamos lactato de la sangre, ¿no? Pero una forma de liberar lactato es a través del sudor. Porque ese lactato después se puede aprovechar por el hígado para formar otra vez glucosa. ¿Y cómo se llama eso? Ciclo de Cori. Exacto. ¿Por qué? Ciclo de Cori. Cori. Bueno, entonces, Cori. Cori. Pero eso no lo vamos a ver todavía. O sea, lo vamos a ver aquí hoy, pero se adelantó. Entonces, básicamente, este lactato se está produciendo y está generándose a nivel sanguíneo. O sea, mientras el hígado puede estar bajo esta situación, el cristalino está bajo aquella situación, el glóbulo rojo está bajo aquella situación, la médula renal está bajo aquella situación, el músculo esquelético puede estar bajo esta o puede aquella, o ambas. O sea, fíjense que en el punto de vista metabólico, el páncreas puede estar bajo esta,
bajo el mismo momento metabólico, cada célula va a estar haciendo su reacción metabólica, y eso quiero que ustedes lo vayan entendiendo y lo vayan viendo. No necesariamente que, no, profe, todos estamos en glicólisis. No, no todos estamos en glicólisis, no necesariamente. Un tejido puede estar en glicólisis, otro tejido puede estar en gluconeogénesis. Un tejido va a estar en glicólisis anaeróbica y otro va a estar en glicólisis aeróbica. Y el hecho de que este tejido esté produciendo lactato, alguien lo tiene que utilizar. Alguien lo tiene que metabolizar. Y este alguien, señores, puede ser el hígado. Puede ser, ¿quién más podría ser? Eso fue una de las preguntas que les hice anteriormente. En el músculo. El corazón. Ay, ¿por qué corazón? Tengo entendido que si existe, por ejemplo, mitocondria en el corazón, pues la energía no se produce de forma tan rápida y se requiere una rápida fuente de energía para el corazón en específico. ¿Y por Es como que ejemplo? no usa glucosa, ¿no? No usa glucosa, ¿qué usa? El lactato. No necesariamente. ¿Cuál es la bueno, esa fue la pregunta que me hice hace un tiempo, para que se me olvide. ¿Cuál es el alimento primordial del corazón para mantener los latidos cardíacos? Sí, sí. No, no es glucosa. Ah, los lípidos. ¿Qué lípidos? No se lo averiguaron, entonces no se los voy a revelar. No lo estudiaron. Entonces eso todavía queda pendiente. Pero bueno, una de las formas, uno de los tantos nutrientes del corazón, uno, que no es el mayoritario, es el lactato. Entonces el corazón podría usar este lactato. No adivines, estudien, no se lo voy a decir. Entonces, este lactato también puede ser utilizado por el corazón. Pero también este lactato, bajo la condición en que esté siendo conducida, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ejercicio físico y estoy manejando bicicleta, porque a mí me encanta manejar bicicleta, cosa que no me gusta, pero bueno, manejar bicicleta, los músculos de las piernas generan lactato. Bueno, ahí ya les dije, hay fibras de contracción rápida y fibras de contracción lenta. Genero lactato, y ese lactato puede ser utilizado por los músculos de los brazos que no están haciendo ejercicio físico. Entonces, metabólicamente, lo que está ocurriendo acá no es lo mismo que está ocurriendo acá. Aquí está ocurriendo una glicólisis de tipo anaeróbica, y aquí va a ocurrir, que ustedes no lo han visto todavía, pero lo que va a hacer es, el otro tejido va a ser lactato a piruvato, mitocondria, y produce energía. O, bajo otra condición, este lactato, si va para el hígado, el lactato produce piruvato y piruvato puede producir glucosa. Y fíjense que metabólicamente todos están haciendo algo distinto. Todo depende de la necesidad celular. Entonces, Por ejemplo, una pregunta, ¿eso quiere decir que están haciendo el proceso anaeróbico, anaeróbico? la misma célula no, No, pero, son diferentes células. o sea, uno puede conducir a un proceso en la siguiente célula, por así decirlo. Cada célula tiene su respuesta metabólica a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de un ejercicio en el que yo estoy haciendo un ejercicio físico en los miembros inferiores. Él necesita glucosa y él va a oxidar la glucosa, pero como tiene fibras de contracción rápida, va a generar lactato. Y este lactato que está generando, que está entrando en circulación, puede ser metabolizado por quién. Puede ser tomado por el corazón, puede ser tomado por el hígado, pero también puede ser tomado por los miembros superiores, porque no están realizando ejercicio. Si lo toma el hígado, él lo va a utilizar para producir glucosa. Si lo toma el corazón, él va a utilizar para producir energía. Y si lo toma otro músculo, lo va a utilizar para producir energía. O sea, va a ser lactato, piruvato, ciclo de Krebs. Y produce energía. Los tejidos están todos aislados y cada célula va a trabajar en función de su necesidad metabólica. Si él está viendo que hay lactato en sangre, dame lactato, porque yo lo necesito. O yo te lo voy a metabolizar, porque bueno, el lactato acumulado en sangre produce acidosis. Es decir, acidifica el medio sanguíneo. Y al acidificar el medio sanguíneo, pues, entra en una situación metabólica bastante difícil. Dolor, fatiga. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los que levantan peso.
O sea, una persona que se pone a levantar pesas y hace ese tipo de ejercicio que bueno, que van a ¿cómo se llama? A las olimpiadas y no sé qué, pues ellos se fatigan. O sea, agarrar el peso, subirlo y extenderlo, eso es completamente anaeróbico. Y eso no dura mucho tiempo. Eso es corto. Entonces, fatiga. ¿Por qué? Porque produce acidosis láctica, que no puede ser metabolizada a la misma velocidad, porque está metabolizado, por ejemplo, pequeñas cantidades de lactato, se producen grandes cantidades de lactato, el músculo pues tiene que esperar un rato para poder reponerse. Profe, ¿el CrossFit es considerado un deporte anaeróbico? ¿Cómo es el CrossFit? Para ver, definen. Bueno, hace levantamiento de pesas, pero también incluye HIIT, otro tipo de ejercicio HIIT. Entrenamiento de alta intensidad. Por ejemplo, hay unas bicis que son como con aire. Pero eso es. Todo depende de la intensidad. El levantamiento de pesas es completamente anaeróbico. Si tú vas a realizar un ejercicio físico que requiere de alta demanda energética en poco tiempo, ya es un ejercicio anaeróbico. No es aeróbico. El aeróbico, ¿cuándo se convierte en un ejercicio aeróbico? Cuando es largo, es un periodo largo de tiempo y la intensidad es moderada. Y actúan sobre todo, Caminar actúan sobre todo las fibras tipo 1. y actúan las fibras. Resistentes a la fatiga, ¿no? Eso. Y actúan las fibras del tipo. Pero todavía no hemos llegado a eso, pero cuando lleguemos lo hablaremos un poquito más detalladamente. Entonces, todo ejercicio que amerite el hecho de saltar, estás jugando básquet y vas a saltar y la quieres clavar, ya eso es un ejercicio de tipo anaeróbico. Ese momento es anaeróbico. Después continúe con su aerobiosis porque, bueno, corre de un lado para otro, y no necesita gran cantidad de energía para mantenerse en movimiento. ¿Y el fútbol, por ejemplo? Aeróbico. Hasta el momento que hay el bater. Pero tiene momentos anaeróbicos. Tiene Puede momentos. estar dentro de lo aeróbico, pero si necesitas un movimiento rápido que te saca del ritmo sostenido, ya se vuelve anaeróbico. Completamente de acuerdo. Eso es lo que O sea, el ejercicio que es 100% aeróbico es el levantamiento de pesas, entonces. Anaeróbico. Anaeróbico, digo. Sí. Pero lo podrías volver aeróbico si bajas el peso y no tienes el ritmo. Siempre va a ser anaeróbico. El levantamiento de pesa allí, si no estoy de acuerdo contigo, va a ser anaeróbico, porque al menos que tú trotes con un peso sostenido. O sea, te Sí, pones a pero- trotar y tienes un peso de 5 kilos y 5 kilos, vas trotando con un peso de 5 kilos. Eso es aeróbico. ¿Cuándo se convierte en anaeróbico? Cuando tú tomas un peso, porque normalmente cuando estás levantando pesas porque vas a levantar un peso que tú no puedes sostener de manera normal. Entonces, bueno, 10 kilos en cada brazo y estás haciendo este movimiento, qué sé yo, este movimiento, ya eso es anaeróbico. Profe, ¿cuánto tiempo se considera que ya empieza a ser aeróbico? ¿Cuánto tiempo de ejercicio sostenido? Depende, mira, después de los 5 minutos aproximadamente. Por ejemplo, De hecho, yo comienzo a trotar, eso sí me gusta, a mí me gusta trotar. Y cuando comienzas a trotar, en el momento que comienzas, eso es anaeróbico. Cuando empieza a ser sostenido durante el tiempo, es decir, por eso que uno recomienda que la persona que quiere adelgazar y quiere mantenerse en peso, tiene que trotar 40 minutos, 45 minutos. Es un ejercicio sostenido durante el tiempo. Pero si lo haces 5 minutos, eso no te sirve de nada. Porque es un ejercicio anaeróbico en ese momento. Entonces, bueno, te sirve, sí, gastas calorías, produces lactato y consumes más glucosa. Pero el que realmente te va a favorecer a la pérdida de peso y el mantenimiento de la función cardiovascular, pues va a ser un ejercicio de 30-45 minutos sostenido bajo la misma velocidad. Si te pones peso para trotar, bueno, te pusiste peso, pero ese peso tú lo puedes sostener cardiovascularmente. Entonces es un ejercicio aeróbico. por ejemplo, si estoy en una rutina, en una sesión, y caigo en press de banca, que es el típico, quiero alargar esa sesión de ejecución, obviamente no puedo hacer 30 repeticiones de press de banca, pero hago 10, guardo energía y salgo una vez en flexiones que es mucho, que se puede mantener mucho más sostenido. Sí. Eso ahí, ¿cómo interfiere entre anaeróbico y aeróbico? Es que ahí sigue siendo el que hayas cambiado de esa posición de O peso. sea, yo bajé el peso del 100% que estaba haciendo, lo bajé al 40%. Claro, pero sigue siendo, este ejercicio que estás haciendo sigue siendo un ejercicio anaeróbico. Y de forma que lo estimula a través de la respiración. Lo que estás ahí es extendiendo tu capacidad anaeróbica. Anaeróbico,
completamente. Ahí sigue siendo un ejercicio aeróbico, porque no lo puedes sostener durante 30 minutos. Ese mismo ejercicio no puedes hacerlo durante 30 Profe, minutos. y la gente que hace pesas y después tiene como una sesión de cardio, así. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo que uno debería hacer. O sea, hiciste pesas, bueno, o haces cardio, después haces pesas y luego otra vez cardio. Lo que estás haciendo es metabolizar el lactato. O sea, estás tomando este lactato, volviste a una aerobiosis, este lactato comienza a ser metabolizado y entra en una mitocondria. Entonces estás oxidando de manera rápida el lactato que produce. Generalmente los deportistas de alto rendimiento, después que terminaron su rutina, o sea, su juego de fútbol, o ahorita que estamos en el fútbol, terminaron su juego de fútbol o terminaron el tenis, inmediatamente tienen que hacer ejercicio aeróbico. No puede pararse, el dolor muscular es tan grande que no pueden jugar sin tenis. Entonces, inmediatamente tienen que entrar en un ejercicio de tipo aeróbico para metabolizar el lactato a través de la mitocondria y poder salir del lactato. Es la estrategia que utilizan los deportistas normalmente para no estar fatigados. Una pregunta, ¿y por qué el metabolismo aeróbico es el más recomendado para la pérdida de peso? ¿Por qué el metabolismo de qué tipo? El aeróbico. Lo vamos a ver. Entonces, bueno, ya que les interesó tanto, lo vamos a discutir ahorita cuando veamos regulación y lo vemos un poquitico. Entonces, fíjense que yo les hablé que, bueno, existían dos maneras. Dos, o mantengo la glicólisis a través de la mitocondria, porque ese NADH lo voy a metabolizar a través de la mitocondria, o continúo con el citoplasma y genero lactato. Y eso es lo que no quiero. O sea, se va a generar lactato bajo unas condiciones metabólicas que tengo definidas y que no hay otra manera. Pero si tengo una mitocondria intacta y tengo unos tejidos musculares que tienen grandes cantidades de mitocondrias, tienen gran flujo sanguíneo, entonces existen dos lanzaderas. La lanzadera, este tiene un error. Esto es músculo esquelético y ¿cuál era? Cerebro. Gracias. Si esto tiene un error, será una de las notas que había visto en la lámina, no la corregí. Ok, entonces esta lanzadera, como va a permitir entonces que yo oxide el NADH a través de la mitocondria, pero como yo no tengo transportadores específicos para el NADH, o sea, el NADH no puede atravesar la membrana porque no existen transportadores específicos, entonces yo utilizo unos intermediarios. El primer intermediario que presento es el glicerol 3-fosfato. Y el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima que forma parte de la cadena de transporte eléctrico. Ella forma parte del complejo 2 de la cadena de transporte eléctrico. O sea, que lo que hace este NADH es entrar en contacto con el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones y cederle los electrones. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se generaron, hubo la glicólisis, se oxidó la glucosa hasta piruvato, hay una membrana mitocondrial interna que existe, viable, hay oxigenación, están todos los parámetros que nosotros necesitamos para que esto se dé. Entonces, este piruvato produce NADH y este NADH, entonces, en conjunto con este dihidroxiacetona-fosfato, se reduce a glicerol 3-fosfato y genera NAD en el citoplasma. Ya este NAD en el citoplasma está disponible. Fíjense que en este momento el NADH nunca atravesó la membrana mitocondrial, siempre se quedó en el citoplasma, pero utilizó como intermediario la dihidroxiacetona-fosfato. Esta misma dihidroxiacetona-fosfato que nosotros lo conocemos en la ruta glicolítica, es el mismo intermediario, no es otro dihidroxiacetona-fosfato que yo saqué por ahí. No, este es el mismo intermediario en la ruta glicolítica. Entonces este dihidroxiacetona-fosfato se une al NADH, ella se reduce al glicerol 3-fosfato y oxido el NADH a NAD. Este NAD puede continuar con la glicólisis. Pero ahora este glicerol 3-fosfato, que tiene equivalentes reductores, que los tiene, está reducido, él se lo cede entonces a
la glicerol trifosfato deshidrogenasa mitocondrial. Y una vez que le cede estos diferentes reductores de glicerol trifosfato deshidrogenasa mitocondrial, ella le cede los electrones al FAD, que está acoplado a ella, y este FAD se reduce a FD2H, mientras que el glicerol se oxida a dioxiacetona fosfato. Y este dioxiacetona fosfato continúa en la ruta de la glucólisis. Y así yo lo regenero cada vez que lo necesito. Nuevamente, la glucosa es oxidada hasta piruvato. Bajo esta condición se genera NADH. Quiero continuar con la oxidación de la glucosa y por lo tanto, como quiero continuar con la oxidación de la glucosa, esta hidroxiacetona fosfato, por medio de una glicerol trifosfato deshidrogenasa citosólica, ella se va entonces a reducir a glicerol trifosfato y oxido el NADH a NAD. El NAD va a continuar con la ruta glicolítica sin necesidad de GESA, y el glicerol trifosfato, que está reducido, que está lleno de equivalentes reductores, este glicerol trifosfato entonces se une a la glicerol trifosfato deshidrogenasa mitocondrial, que tiene un FAD acoplado a ella, y entonces ella le cede los electrones, ella se reduce y ella se oxida a hidroxiacetona fosfato, y así regenero entonces el intermediario de la glucólisis. Fíjense que en este momento el NAD jamás entró a la mitocondria, jamás lo hizo. Todo ocurrió en el citosol. Utilizó como transportadores de estos espirantes reductores a la dioxiacetona fosfato, que se reduce a glicerol trifosfato. Y es él el que puede entrar en contacto con la enzima mitocondrial y ceder sus electrones. Pero fíjense una cosa, él no le cede unos electrones a nada, se los cede a un FAD. Y ustedes verán que posteriormente cada FAD reducido produce 1.5 moles de ATP. ¿Qué significa esto? Que estos tejidos no van a producir 2.5 por cada NADH, van a producir 1.5. Porque entraron a través de este tipo de lanzadera. Fueron oxidados a partir de este tipo de lanzadera. Eso no quiere decir que todo es o es esto, o es marrón, o es negro, o es blanco. No. Hay matices. No es que ustedes vayan a decir, bueno, es que nada más la lanzadera de glicerol trifosfato está en estos tejidos. Mayoritariamente en esos tejidos. Pero no quita que en estos tejidos haya una lanzadera de malatosporato. A términos de aprendizaje y de los exámenes, vamos a sostener que estos dos exclusivamente lo van a realizar. Pero tengan en mente que pueden realizar otro tipo de lanzadera, pero en menor cantidad. Entonces, en estos tejidos, siguiendo con la rutina académica, en estos tejidos entonces, cada NADH producido por la oxidación de la glucosa no va a generar 2.5, porque ella entra a través del FAD. Entonces, como ella entra a través del FAD, ella va a producir 1.5 moles de ATP.